El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu presencia, por el Espíritu Santo a quien tú has enviado para ser nuestro Maestro, a quien nos rendimos en el nombre de Cristo Jesús. Permítanme compartir con ustedes el tema titulado Hacia un nuevo Pentecostés, parte 2. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 4 y 5. Dos aspectos que hay que recalcar en este pasaje bíblico. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Y el segundo, en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero también examinando Hechos 2, 14 al 18, hallamos esta palabra. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Hechos 2, 14 al 18. Las ideas que debemos de marcar en este pasaje bíblico. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Pentecostés, pentecostales, un nuevo Pentecostés. Pentecostés, una fiesta muy importante en el pueblo de Israel. Pentecostés, la fecha en que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y los llenó y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Les dio el poder de Dios para hacer la obra del Señor. Pentecostales, un movimiento contemporáneo que surge a principios del siglo XX como producto de un derramamiento del Espíritu Santo también. Pentecostales, personas que creen que la experiencia de Pentecostés, relatada por el libro de los Hechos, también es para la iglesia de hoy. La iglesia debería vivir llena del Espíritu Santo, con la experiencia de Pentecostés, con las señales que comenzaron a acrecentarse muchísimo más desde Pentecostés. Somos pentecostales porque creemos que esta experiencia preciosa de ser llenos del Espíritu Santo, de ser potenciados con el Espíritu Santo para vivir una vida de santidad
Y número 2, para poder servir al Señor, es también aplicable para nosotros hoy. Los pentecostales se caracterizan por una expectativa de que Dios se va a manifestar con sanidades, con hechos sobrenaturales en general. ¿Y cuánto necesitamos de esto hoy? ¿No es cierto? Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos ser impulsados, potenciados con el Espíritu Santo. El movimiento pentecostal, al igual que en la iglesia primitiva, se ha caracterizado por impresionantes señales sobrenaturales efectuadas por el Espíritu Santo. Y si revisáramos los libros que se han escrito sobre la experiencia de los pentecostales contemporáneos, nos pasaríamos días, meses, examinando las obras preciosas realizadas por nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo en diferentes lugares. En 1906 y a lo largo de los siguientes años, se han dado una gran cantidad de reportes, testimonios de sanidades, de milagros, comenzando desde la congregación de la calle Azusa, bajo el liderazgo del reverendo Seymour. El teólogo pentecostal Stanley Horton da testimonio que su propia madre, cuando era niña, estando enferma en su casa, sanó milagrosamente por la oración, por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y se reincorporó cuando la iglesia clamó, oró, pidió a Dios una manifestación de su poder, de su grandeza. Francisco Arbizú, pionero de la obra pentecostal, y Richard Jeffrey como evangelista, también dan abundantes testimonios de sanidades y milagros en la República del Salvador. También fue notable el avivamiento en India, en el movimiento liderizado por Pandita Ramabai en los inicios del siglo XX. En Chile, el tremendo derramamiento del Espíritu Santo que produjo la transformación, el potenciamiento de la iglesia metodista bajo el liderazgo del obispo Willis Huber. Cuando la iglesia metodista fue bendecida con el derramamiento del Espíritu Santo, la señal de hablar en nuevos idiomas y posteriormente, de inmediato, la manifestación de numerosos milagros, numerosos prodigios, numerosas obras sobrenaturales realizadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy, verdad? La iglesia de estos días necesita esta bendición. Pero no es que Dios no quiera, no es que Dios haya cortado su brazo de amor, de gracia y de misericordia. Hay cosas que la iglesia tiene que hacer. ¿Qué tiene que suceder para que se manifiesten también en esta época de tanta necesidad, cuando cada día se reporta la muerte no solo de centenas, sino de miles de individuos en muchos lugares de nuestro planeta? La iglesia está siendo desafiada para que pueda ser utilizada por el poder de Dios, por la mano del Señor, sanando no solamente a quienes han sido afectados por el virus, sino también por otras enfermedades. Necesitamos un nuevo Pentecostés.
Podemos seguir revisando las páginas de la historia. Por ejemplo, en Argentina, el reverendo Tommy Hicks, quien milagrosamente llegó a ese país y logró llenar el estadio del club River Plate en la ciudad de Buenos Aires, quien vio la gloria de Dios con la conversión de miles de argentinos, la sanidad milagrosa de tremendas multitudes y el inicio de un gran avivamiento de la obra de Dios en tiempos del peronismo, en tiempos en que gobernaba don Juan Domingo Perón. Un poco después, como producto de este gran mover del Espíritu, el surgimiento de tremendos siervos como Carlos Anacondia, Claudio Freyson, argentinos ellos, quienes fueron protagonistas de la realización de masivas reuniones de avivamiento, de conversión, de sanidades y de libertad del ataque de espíritus malignos. Edgardo Muñoz, con razón, escribió: fueron las olas de avivamiento sobre la República Argentina. Los reportes de avivamiento en el centro evangelístico de la ciudad de La Paz, en los inicios de los años 70, de lo que se ha escrito muy poco y se tiene el testimonio de personas que todavía viven. Paralelamente a lo que ocurría con Julio César Ruibal, había un tremendo mover en el centro evangelístico de las Asambleas de Dios, en la calle Alto de la Alianza número 725, cuando grandes multitudes hacían fila para poder ingresar al templo y allí ser ministrados, conocer al Señor Jesús y recibir tremendos milagros, tremendas manifestaciones del poder de Dios. Entre tanto, paralelamente, Julio César Ruibal, reuniendo a inmensas multitudes que rebasaban inclusive la capacidad de los estadios, como el de la ciudad de La Paz, y la gente escuchando a través de un sistema de sonido colocado en la plaza del estadio, la gente siendo ministrada, arrodillándose, no importando el sitio donde se encontraban, proclamando con su boca de que Jesucristo era su Señor y su Salvador. Gente a continuación siendo sanada. Y la prensa boliviana reflejando en el año 72 este tremendo mover del Espíritu, pero no solo en la ciudad de La Paz, sino en las ciudades principales a donde pudo llegar Julio César Ruibal en el territorio boliviano. Dan testimonio las fotografías reflejadas por la prensa boliviana de aquellos días. Muletas, sillas de ruedas siendo transportadas en camionetas, en pequeños camiones, recogidos del estadio, y las personas siendo sanadas, caminando por sí mismas. Mucha gente dando testimonio de haber sido sanadas de otras enfermedades. Dios no ha acortado su amor, su misericordia, y está esperando que su pueblo siga creyendo en Él. Que aun cuando no podamos reunirnos en nuestros templos, sin embargo, en casa donde estamos, está la presencia de Dios. No podemos reunir a la gente en estadios, en coliseos, como históricamente se pudo hacer. Pero Dios quiere que utilicemos otras estrategias. Debemos estar atentos a la manera como Dios quiere obrar en este tiempo, pero no solo a través de personas especiales, personas llamadas para poder realizar esta obra excepcional de milagros, de prodigios, de conversiones de grandes personas.
En este tiempo Dios está hablando a su pueblo para que cada integrante de la iglesia del Señor sea protagonista de estas maravillas de un Pentecostés moderno, de un Pentecostés actual. ¿Has estado en este tiempo de repente en la casa con una idea de desota? Personas que han estado enfermas en tu casa y has estado suspirando, pensando en que no se puede ir al templo donde el pastor te espera para poder ministrar a los enfermos. Pues Dios te está diciendo que el poder que reside en el pastor reside también en todos los creyentes. No lo olvides. El poder del Señor, la llenura del Espíritu Santo también está en ti. Y si hasta este momento has tenido temor o vergüenza de poder ministrar a los enfermos en tu propia casa, este es el momento de honrarle al Señor y decirle: Padre, perdóname. He tenido ideas equivocadas respecto a cómo tú tienes que manifestarte. Tú quieres utilizarme. Tú quieres, Señor, llenarme con tu espíritu mucho más y usarme para obrar milagros. Señor, perdóname porque he retenido esta bendición. Y sin miedo y sin temor y sin tener vergüenza, Señor, voy a ministrar a quienes necesitan sanidad en mi casa. Pero también hay gente que está esperando ser ministrada para conocer al Señor. El énfasis hasta el mes de febrero y comienzos de marzo fue llevarlos a la casa del Señor para que un pastor les predique. Pues el énfasis, la estrategia de nuestro Señor ahora es que te des cuenta que el mensaje del evangelio puro, el evangelio claro, contundente y poderoso, tiene que ser predicado a través de ti, a quienes estaban perdidos en tu propia familia, en tu propia casa. Que fluya la palabra de Dios, dispón tu vida para poder llegar con el mensaje de salvación a quienes han estado perdidos en tu propia casa. Es posible que hayas tenido temor en estos días, en estas semanas. Y ante ti, delante de ti, cerca de ti, estaban los familiares perdidos y hasta ahora todavía perdidos, sin recibir al Señor Jesús. Porque tú tenías la idea equivocada de que había que llevarlos a la casa del Señor para que un pastor les ministre. Pues el poder y la autoridad la tienes tú también. Así que utiliza y ministra a estas personas que conozcan a Cristo Jesús, que se inclinen ante Cristo Jesús y lo reciban como Señor y Salvador. La historia de miles de personas salvadas, sanadas en estadios repletos y espacios de reunión en muchos lugares de Bolivia, bajo el ministerio de Julio César Ruibal en 1972, hace que varios que vivieron en esos tiempos suspiren, anhelen y además lloren y digan: ¿dónde están estos días? Pues esos días quedaron atrás. Este es un tiempo en que tenemos que darnos cuenta que Dios quiere obrar a través de toda su iglesia, en cada casa. Imagina, en casa tú puedes ganar a la gente, en casa los puedes discipular, en casa los puedes consolidar, en casa estas personas pueden sentir, escuchar el llamado de Dios y constituirse también en casa como obreros del Señor, como instrumentos de Dios. Podríamos seguir citando otros ejemplos como el de Alipio Pedraza, conocido como el pulpo de la montaña, quien fue instrumento del Señor para la fundación
de 167 iglesias y 350 misiones en Cuba. Una región difícil, un territorio difícil por su filosofía, su estilo de vida, por la dictadura, las prohibiciones y tantos otros obstáculos. Pero miren cómo a través de una persona 167 congregaciones fueron establecidas y 350 misiones. Has estado en casa probablemente sin hacer mucho. Permíteme decirte que has estado perdiendo tu tiempo. Cuando podías utilizar esos espacios para estudiar la Biblia, para leer buenos libros cristianos, abrir tu corazón y tu mente para que el Espíritu te hable, porque el llamado del Señor no solo es para quienes ya son pastores, quienes ya son evangelistas, profetas, apóstoles y otros ministerios. Dios está llamando inclusive a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y las personas de la tercera edad no están excluidas. A ti que estabas esperando que la muerte te encuentre, pues el Señor te habla como le habló a Moisés a los 80 años. Anda y saca a mi pueblo de Egipto. Mi presencia irá contigo. Pues tienes una misión que cumplir, pero quizás la excusa sea no puedo salir de casa. Pues en casa evangeliza, ministra a los enfermos, capacita a los nuevos obreros, prepárate tú mismo, da el ejemplo. Podríamos seguir citando más testimonios, ejemplos plasmados en las páginas de la historia. Han ocurrido milagros en la vida de incontables miembros de iglesias pentecostales, en los templos y también fuera de los templos, y en esta ocasión en las casas. No lo olvides, Dios está avivando a su iglesia. Dios quiere levantar a su pueblo en las casas, y a través de las casas Dios quiere operar de las maneras que menos pensamos. Pero varios de ustedes podrían dar testimonio y decir un fuerte amén. Eso es lo que ha estado pasando en mi casa. Estamos siendo bendecidos, hemos sido ungidos, renovados, fortalecidos. Mis hijos han manifestado un interés tremendo por la obra de Dios. Hay una experiencia pentecostal en mi casa. El Espíritu Santo está obrando. Felicitaciones. No hay que bajar la guardia, hay que seguir, hay que avanzar, hay que llenarse más. Hay que preguntarle al Señor, ¿dónde más? ¿Cómo, Señor? ¿De qué otras maneras quieres tú utilizar nuestras vidas? En las páginas de la historia del pentecostalismo, no es de extrañar que vamos a encontrar también resurrecciones, dramáticas liberaciones de espíritus malignos, libertad milagrosa de terribles adicciones y otras obras portentosas. ¿Acaso en tu casa han estado experimentando ataque maligno y hasta el momento no hay solución porque tú esperas que el pastor llegue a tu casa, que las puertas de la congregación se abran para poder llevar a tu familia, a las personas afectadas para ser ministradas? Permíteme decirte que te estás equivocando, porque esa autoridad que tiene el pastor, los líderes de la iglesia, es una autoridad que el Señor le ha dado a todos los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, deja de seguir viviendo atormentado, torturado, en sufrimiento, en dolor, por la presencia de espíritus inmundos
que se han estado manifestando en tu casa. Y en este momento levántate y en el nombre de Cristo Jesús échalos fuera. Y la paz del Señor inunda tu casa. La paz de Cristo Jesús, la presencia de nuestro Dios inunda tu hogar. Por la fe en el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu, se han registrado conversiones individuales y multitudinarias. Por muchos años hemos utilizado los cines, las salas cinematográficas. Hemos utilizado estadios y coliseos, pero ahora Dios se está moviendo de otra manera. Tenemos que ser sensibles a la manera como Dios está obrando. Las manos del Señor no están atadas. El poder de Dios no está encarcelado. La manifestación de la gloria de Dios no está confinada. La presencia de Dios que está en el templo, sí, también está en tu casa y está en tu vida. Por lo tanto, ríndete al Señor y dile: gracias, así es, no es una ilusión, no es una fantasía, no es mi imaginación, es una realidad. Y en este momento varios están sintiendo la manifestación de la presencia de Dios y te está diciendo: un nuevo Pentecostés puedes experimentar, un nuevo Pentecostés estás experimentando, mi presencia, mi poder, mi autoridad manifestándose. Señor, muchas gracias por tu palabra. Dios amado, en medio de estos tiempos difíciles, continúa manifestando tu gloria, tu poder, tu autoridad. En este instante, Señor, mucha gente está sintiendo el poder de tu mano, el poder de tu Espíritu Santo, y están siendo tocados. Estas personas están creyendo en el sacrificio de Jesús y están siendo sanadas. La enfermedad está dejando sus cuerpos. Milagros portentosos, milagros tremendos están ocurriendo, Señor, según la necesidad de las personas. Hay una persona que no podía orar, pero en este momento solo puede decir Dios. Y por esa sola palabra y por la fe que tiene en el corazón en Cristo Jesús, queda libre y queda bendecida y queda llena, queda sanada. Señor, muchas personas que han escuchado tu palabra y que estaban postergando entregarse a ti, en este momento lo están haciendo. Están, Señor, humillando sus vidas, están creyendo en Cristo Jesús, están pidiendo perdón de sus pecados. Tú los perdonas y los restauras, los bendices. Gracias, Señor, por inundar con tu presencia nuestros hogares, los lugares donde vivimos. Gracias, Señor. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.